Bienvenidos al podcast de la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 57 continuaremos con la serie de Frontend y en este segundo capítulo hablaremos de cómo funciona el Internet. Disfruten. El día de hoy estamos Tomás Veras y William Crespo y vamos a empezar explicando lo más básico que tiene que ver con Frontend y es cómo funciona el Internet. ¿Qué es el Internet? Tomás, ¿qué es el Internet? Mira, según Wikipedia, y tienen que tratar de seguirme el hilo porque es complicado. Según Wikipedia, es un conjunto descentralizados de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica de alcance mundial. Say Ok. what? Ok, sí. Si usted como yo fácilmente le dio para atrás ese pedacito como 5 veces para tratar de entender, vamos a explicar eso mismo en un lenguaje más simple. Mira, a grosso modo, el Internet es una red de comunicaciones que tenemos que es de cobertura mundial. Es decir, lo que pasa dentro de Internet, todo el mundo se entera. A grosso modo. Un detalle que menciona la definición de Wikipedia es que utiliza una familia de protocolos TCP/IP. Y para que no te confunda el lenguaje técnico, un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que permiten a dos o más equipos transmitir información. Y en el Internet lo que utilizamos son TCP/IP. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de esos protocolos que es HTTP, que es el que se utiliza para la web. Ok, pero antes de irnos tan técnicos, hablemos un poco de cómo funciona el Internet. Y tomemos un ejemplo de algo que nosotros hacemos a diario, probablemente algunas 100 veces. Y es básicamente, nosotros vamos a nuestro browser, quizás en nuestro celular, Google Chrome, Safari, Firefox, cual sea, y escribimos google.com y le damos a search o a enter. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, básicamente lo que pasa es que nuestro browser recibe esa petición del usuario, nosotros, de que quiere ver lo que hay en google.com. En Internet, como decía Tomás, se utilizan diferentes protocolos para poder identificar cada uno de los nodos en Internet. Y uno de esos protocolos también es, bueno, IP no es un protocolo, pero es como podemos encontrar diferentes nodos en el Internet. IP, la dirección IP, es como si fuera, por ejemplo, el número de teléfono de tu mamá. Quizá tú no te acuerdas del número de teléfono de tu mamá, pero tú sabes que tu mamá se llama María Pérez. Tú buscas María Pérez en tu directorio y le das a marcar. Tú no tienes que ver que el número es 809, bla, bla, bla. Tú le das a marcar a María Pérez y el teléfono sabe cómo redireccionar a María Pérez. Lo mismo, cuando tú quieres ir al servidor de google.com, tú no tienes que acordarte que la IP de google.com es 192.168.92.05. No, tú pones google.com y hay algo que se llama DNS, que es un Domain Name Server, que se encarga de hacer la correlación entre el nombre y la IP. Entonces, el browser tiene algo que se llama un caché. Un caché no es más que un store, Una una base memoria. de datos, una memoria, donde el browser guarda diferentes cosas para hacer respuestas un poquito más rápido, si ya tiene eso en su memoria. Lo primero que hace entonces es tratar de ver si ya él tiene una correlación entre el nombre y la IP de google.com, y si lo tiene, pues empieza la petición. Si no lo tiene, entonces le pregunta a tu sistema operativo. El sistema operativo puede ser Windows, Mac, Linux o el de tu celular, iOS, Android, por ejemplo. Y el sistema operativo también tiene un caché para este tipo de cosas. Si está ahí, pues empieza la petición. Si no, entonces hay una serie de otros dispositivos o protocolos que se encargan de saber cómo correlacionar el nombre con la IP. Cuando por fin encontramos cuál es la IP de este servidor, entonces el browser empieza la petición. Se va al Un internet. detalle, un detalle, bueno, y perdón que te interrumpa. Sí, sí. Si tu sistema operativo no sabe dónde está, lo que continúa en la secuencia, para los que son curiosos, es que es a través de tu proveedor de servicio de Internet que tú vas a averiguar cómo llegar a google.com. Entonces,
de ahí para adelante seguimos con la historia. Así es. Entonces, el browser hace la petición a esta IP que encontramos y básicamente es tratar de identificar cuál es el servidor a quien le vamos a hacer la petición. Un servidor no es más que una computadora, un nodo, en algún sitio en el Internet que sabe responder a las peticiones que nosotros le hacemos de una manera adecuada. Entonces, hacemos una petición de ver qué hay en google.com, llegamos a ese servidor, el servidor dice, tú lo que quieres ver lo que hay en google.com, y él te da una respuesta adecuada a esta petición, que en este caso es un archivo HTML mostrando lo que hay en google.com. Tu browser recibe esta respuesta, renderiza, muestra la página y listo. Tu petición HTTP fue respondida satisfactoriamente. Exactamente. Y no solamente el HTTP, es decir, cuando tú en tu browser pusiste google.com y le diste a Enter, la respuesta del servidor es, además del HTTP, el contenido de la página. Dígase, las imágenes, los estilos de la página, ¿qué más? Yo también, El JavaScript. muchos de estos otros recursos que tú recibes del servidor se hacen en llamadas subsecuentes a luego de tú tener la primera. Por eso no lo mencionaba. Entonces tú recibes el HTML y el mismo HTML entonces tiene otras acciones que hacen otras peticiones al mismo servidor para recibir otros recursos. Sí. Y para que se ponga más interesante todavía, a veces esas peticiones son a diferentes servidores. Así es. También con respecto a la respuesta que tú recibes desde el servidor, hay un agente que se llama un CDN, que es un Content Delivery Network, que básicamente es otro caché enfrente de tu servidor, que si ya alguien hizo una petición parecida a la que tú acabas de hacer y tiene una respuesta adecuada para esta petición, pues te lo devuelve de una forma un poco más rápido que ir directamente al servidor, básicamente. Así es. Y por ahí empieza la cosa. Y así funciona el Internet. Bueno, así funciona por lo menos una llamada web. Exactamente. Entonces, como decíamos al principio, HTTP no es más que un protocolo que define cómo es la comunicación entre, en este caso, el cliente y el servidor. Entonces, ¿cómo se ve una petición HTTP? Bien, una petición de HTTP se ve de la siguiente forma. Además del contenido de la petición, tiene una metadata, una información adicional que le va a ayudar al receptor a manejar el mensaje que tú le estás transmitiendo. Esta información adicional es el método de petición, el host, que es a quien va dirigida la información, quién se la está enviando, a través de qué agente se está haciendo y cuál es la conexión. E información adicional. ¿Y cuáles son Y los el métodos de mensaje. petición? Los métodos de petición son get, post, son put, delete. Son términos que tú verás muy frecuente cuando estás en el desarrollo web, porque eso es lo que explica al receptor qué es lo que va a hacer con ese mensaje. Básicamente la intención de la petición. Si es un Exactamente. get, quiere decir que tú quieres recibir información sobre algo. Si es un post, es muy probable que lo que tú quieras hacer es enviar información que el receptor va a utilizar de alguna manera, entre otros. Entonces la respuesta que el receptor da a esta llamada HTTP se llama el HTTP response, que es la respuesta HTTP. Y esta está compuesta muy parecida a la petición, lo único que en este caso ya no hay, por ejemplo, un método, sino que lo que tenemos es algo que se llaman status codes, que son códigos de estatus de la respuesta, para que el cliente sepa interpretar cuál es la respuesta que el servidor le está dando. Entonces, en este caso tenemos un rango de números que especifican qué tipo de respuesta estamos dando. Estos rangos de números van desde los números 100 hasta los 500 y dependiendo de en qué centésima está este status code, entonces te puede decir más o menos la intención de la respuesta. Y dentro de ese mismo rango de centésima, entonces hay números específicos para respuestas específicas que tú vas a ir aprendiendo más adelante.
Pero, por ejemplo, los números 100 son básicamente de información. Es simplemente para comunicar y transferir información entre el servidor y el cliente. Para ser sincero, yo he visto muy poco esos status codes, así que no me Sí. pregunten mucho. Yo te puedo decir un escenario donde es común ver un status quo 100. Ok. Cuando tú haces una petición y el protocolo de comunicación va a cambiar entre el receptor y el transmisor, la respuesta que tú recibes es, por ejemplo, un 101, que es un protocol switch. Ah, nice. Sí. Interesante. Entonces tenemos los 200, que básicamente quiere decir que la respuesta fue satisfactoria. Y dependiendo del número que tú tienes, tú puedes saber si la respuesta fue algo que se creó dentro del receptor o que simplemente lo que tú enviaste se aceptó, entre otras cosas. O que el Tenemos, get que pediste te dio respuesta al get que tú pediste. exactamente. Y obviamente en la respuesta también, si tú estás esperando alguna data, dentro de la respuesta también hay algo que se llama el body que va a contener esa data. Tenemos los 300, que básicamente indican que la petición que tú hiciste ya no existe en el directorio que tú lo estás buscando, sino que existe en otro directorio y muy probablemente te va a hacer un redirect a ese nuevo directorio para que puedas encontrar lo que estás buscando. Los números 400, entonces, indican un error dentro de la petición. Y generalmente por culpa del cliente. Exactamente. Es decir, que la petición que hiciste le falta data o donde la pediste no era el lugar adecuado, entre otras cosas. Y los 500 entonces son errores del servidor. Son errores que a partir de la petición que hiciste, el servidor no tuvo forma de crear una respuesta adecuada. Correcto. Un error común dentro de los 400 es el 404, que puede ser que tú lo hayas escuchado mencionar, que es el not found. Y un error dentro de los 500 es exactamente el 500, que es un internal server error. Que él, mientras estaba manejando tu petición, tuvo un problema y no pudo responder. Y nada, básicamente este es el episodio número 2 de la serie. En el próximo episodio vamos a hablar de lo básico desde el punto de vista del cliente con respecto a lo que es HTML, CSS y JavaScript. Así que ya ustedes saben, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Déjanos saber qué te pareció el nuevo formato. Y si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en YouTube, Spotify, Stitcher y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana.